Muy bien, pues hola, buenas tardes, muchas gracias por estar por acá en esta segunda sesión de esta semana. Eh, ya con esta, si no me equivoco, esta es la 10ª sesión que tenemos. Déjenme revisar aquí en mi lista. Sí, exactamente, es la 10ª sesión de 16. Todavía nos quedan 6 sesiones juntos, entonces, pues está súper cool. Está muy genial que pues podamos compartir todavía más. Y pues vamos a continuar con el tema de la escritura de las imágenes. Haciendo un poco memoria y también preguntando si hay algún comentario, alguna duda, pues por favor escríbela en el chat bueno, en el mensajero de la plataforma o a través del correo de mi correo personal o en los foros de dudas. Ahí las estaré respondiendo a lo largo de esta semana para que pues las dudas no se queden ahí pendientes y las podamos resolver lo antes posible, ¿vale? Eh, pues comenzamos ya en la sesión anterior, en el video anterior, a ver un poco sobre los elementos que nos ayudan a empezar a conocer, a detectar cómo es que se escriben cómo es el lenguaje visual. Ya aprendimos los elementos básicos, que es el punto, la línea, el plano, el volumen, la textura, la sombra y la luz y el color. Esos son los elementos más básicos, más básicos que tenemos. Eh, y después tenemos, pues ya en interacción entre ellos, un poco la sintaxis de la imagen, la cual, pues la sintaxis de la imagen incluye 6 elementos que nos permiten interrelacionar, estos otros elementos eh, para complejizar más nuestra comunicación. Tenemos la posición, es decir, en qué lugar se encuentra en un espacio, una dirección, un tal cual el espacio, si es por delante, por detrás, y un equilibrio, un momento en el que haya algo que nos puede equilibrar. Tenemos después figura fondo, veíamos esta figura del saxofonista contra la mujer, eh, que dependiendo de dónde nos fijemos, si es por delante o por detrás, la figura o el fondo, podemos percibir ciertas imágenes. Luego la interrelación de formas, cómo es que se relacionan entre ellas, la similitud de las formas, igual que cómo se relacionan en forma o en semejanza, la concentración y la repetición y finalmente el contraste. Entonces, pues tenemos estos 6 elementos que nos ayudan a formar, haciendo un símil a lo que platicábamos, a las palabras, a las palabras del lenguaje escrito y oral. Ya entonces, hasta ahorita, hasta este punto, tenemos letras, vocales, consonantes, que son los elementos básicos, y con la sintaxis de la imagen, pues tenemos nuestras palabras. Ya podemos ir formando pequeñas palabras con estos elementos para generar una imagen un poco más compleja. Eh, pues vamos a continuar hoy. Vamos a continuar en esta sesión con elementos también que nos permiten complejizar un poco más esta parte del lenguaje visual. Déjenme poner la presentación. Y con ello, pues ya vamos a brincar, vamos a dar un pequeño salto a pues algo más complejo. Ya no solo va a ser ahora palabras, sino vamos a empezar a formar frases sencillas que nos ayuden a que nuestras imágenes tengan pues un significado, un contexto, un algo más, no solo pues para decir perro. ¿Se acuerdan que hablábamos del ejemplo de un perro? Sino ya no es solo el perro. Ya vamos a empezar a contextualizar al perro, a ponerlo en una situación, a ponerlo en ciertos lugares para que nos ayude a pues visualizar más allá de solo ese elemento. Entonces, esto se llama elementos de la composición visual.
Esto nos ayuda a organizar nuestros elementos para que funcionen de mejor manera. Entonces, vamos a empezar con eso hoy. Y creo que lo principal, lo primordial, es empezar preguntándonos, pues, ¿qué es la composición? Pues hay una definición que encontré en un libro que se llama Minutas Fotográficas, es de la UNAM, de 1989, y dice que la composición fotográfica es la organización de los elementos que aparecen en la foto para lograr hacerla más claramente la razón o mensaje de la misma. Pues suena como interesante, ¿no? Solo que a mi parecer está muy complejo, está como muy sofisticado. Entonces, en otras palabras y más sencillas, ya saben, a mí me gusta simplificar la vida. La composición es la forma en cómo organizamos lo que hay dentro de nuestra imagen, todos los elementos que queramos meter en este marco fotográfico, para que la imagen sea visualmente impactante, para que tenga ese impacto y logre llamar la atención. No nada más sea una imagen que está ahí y hay, si hay un carro, si hay una persona, si está el perro, si hay comida o lo que sea, no sea nada más como, la foto de la comida, la foto del carro, sino que sea la foto de la comida y que la volteen a ver y digan, wow, quiero comer eso, no sé dónde lo hacen, lo venden, quiero prepararlo, quiero que se vea igual, idéntico. Esa es la composición. Y pues si ustedes entran a internet o leen mucha bibliografía sobre esto, van a encontrar que eh, pues hay un montón de reglas, hay un montón de elementos, de conceptos, de composición, de reglas de composición, y puede ser un poco aturdidor porque, pues sí, se vuelve bastante complejo el hecho eh, pues de tener tanto y tantas formas de comunicarnos que pues yo lo que hice fue seleccionar como las más comunes o las que más son útiles y las concreté a 11 reglas específicas que pues ahorita las vamos a ir revisando, vamos a ir viendo algunos ejemplos y pues vamos a platicar de ellas, ¿vale? La primera, y que yo la considero así, la regla de oro, y que más que regla de composición es la regla fotográfica que nosotros debemos tomar en cuenta y tener presente siempre, es que nosotros debemos tener claro cuál es nuestro objeto principal. Podemos tener un espacio lleno de cosas, podemos tener un espacio lleno de una librería, una biblioteca. Ahorita me venían en mente bibliotecas llenas de libros, y que si yo quiero resaltar un solo libro o un concepto dentro de los miles de libros que hay, pues es importante que yo sepa qué voy a resaltar, que qué quiero que sobresalga, porque si no, entonces voy a estar hablando. Imagínense todos estar en una fiesta y que de pronto yo quiero que me escuchen, pues no, si yo no hago algo para resaltar mi voz o para que me escuchen, va a ser mi voz va a ser una más de las 500 personas que estemos y se va a oír puro bullicio. Lo mismo va a suceder con su imagen. Si ustedes no tienen el elemento claro y no saben realmente qué es lo que quieren mostrar, va a costar un poco de trabajo ver y que esa cosa, elemento, persona, sujeto sobresalga y diga, aquí estoy, estos véanme a mí porque yo soy el principal. Entonces, esta, yo siempre he hecho la broma con mis alumnos, alumnas, tatúense las cosas importantes. Esta es una de las reglas que yo les digo, tatúensela, porque se nos olvida muchas veces. Estamos tomando fotos y luego se me olvida que lo que quiero fotografiar es la piedrita dorada que está allá atrás de toda la basura que está allá, pero esa piedrita que está brillando y que solo veo yo que brilla, eso es lo que quiero fotografiar. Pues no, necesito hacer algo para que realmente esa fotografía sea sobre la piedrita brillante, ¿ok? Después tenemos una regla muy común que es de las primeras reglas que nos enseñan en fotografía. Es de las primeras reglas que nos comparten o incluso tutoriales en internet, el tutorial de la cámara en el manual, son como las reglas más sencillas. Y es la regla de los tercios. La regla de los tercios funciona cuando en una imagen nosotros dividimos el marco, tanto en lo alto como lo ancho, en 3 partes iguales y creamos 9 secciones. En el cruce de estas líneas o en el punto donde se unen estas secciones, son puntos de muy alto impacto visual.
Aquí tenemos esta pequeña animación que nos dice dónde hacemos las divisiones y vean dónde se encuentran estos puntos. Estos puntos a nosotros al ubicar un objeto, un sujeto, una iluminación, un algo, vamos a atraer la mirada de quienes estén observando. ¿A qué se debe esto? A que esta regla es una simplificación de otra regla más compleja que se llama regla de la proporción áurea sí, proporción áurea, perdón, estoy pensando en otras cosas. Que esta proporción áurea ya es algo matemático, ya no es solamente una aproximación o un divide entre tres, sino ya es una serie matemática que a grandes rasgos, no me voy a meter mucho porque ahorita vamos a ver un pequeño video, lo va a explicar más ahí, es de un matemático que se llama Fibonacci. Fibonacci es un italiano que generó una serie matemática que la particularidad de esta serie es que los elementos se generan sumando los dos anteriores. Entonces, el primer elemento es 0 y el segundo es 1. Y el siguiente elemento, el tercero, es 0 más 1. Entonces repite un 1. El cuarto elemento, tenemos la suma de los dos anteriores, entonces tenemos 0, 1, 1, entonces 1 más 1, 2. Y luego el siguiente elemento es la suma de los dos anteriores, entonces es 3. Y luego el siguiente 5, 8, y así se va creciendo esta serie de Fibonacci. Y la particularidad que tiene es que si toman dos elementos conjuntos, por ejemplo, 8 y 5, y los dividen 8 entre 5, les va a salir un valor aproximado de 1.6. Este valor aproximado de 1.6 le llaman el valor áureo. Eso significa que cualquier cosa que tenga estas proporciones tiene una belleza intrínseca. Todo esto viene de los griegos, ya lo veremos ahorita en el video. Y como nota, si ustedes quieren saber si tienen esta proporción en su cuerpo, pues midan dos partes. Por ejemplo, si ustedes miden su altura, toman nota de su altura, y luego miden de su ombligo al piso y dividen estas dos, su altura sobre la altura del ombligo al piso, y les sale aproximado 1.6, tienen una proporción áurea en su cuerpo. Si no, así como yo, no somos bellos intrínsecamente. Y lo pueden hacer con su cara, con su nariz contra sus ojos, las cejas contra la boca. Todas las proporciones van a poder verse si son áureas haciendo estas divisiones. Les voy a dejar que se los explique mejor con más ejemplos otro personaje. Déjenme poner la pantalla. Acá está. Y pues vamos a ver el videito y ahorita seguimos platicando. Fue el buen Pitágoras el que descubrió la magia de las matemáticas en esta figura. Las dos líneas pequeñas combinadas igualaban exactamente a la tercera, y esta línea muestra las proporciones mágicas de la famosa sección de oro. La segunda y tercera líneas equivalen a la cuarta. Una vez más tenemos la sección áurea. Pero esto es solo el principio. Escondido dentro de esta figura hay un secreto para crear el rectángulo de oro que los griegos admiraban por sus bellas proporciones y sus cualidades mágicas. La estrella contiene el rectángulo de oro infinidad de veces. Es una figura extraordinaria que se reproduce matemáticamente en forma infinita. Todos los rectángulos tienen exactamente las mismas proporciones. La figura contiene también la espiral mágica que rige las proporciones de la sección de oro hasta el infinito. Para los griegos, la sección de oro representaba una ley matemática de belleza.
La encontramos a cada momento en su arquitectura clásica. El Partenón, uno de los más famosos edificios de la antigua Grecia, contiene el rectángulo de oro muchas veces. También se encuentra en su escultura. En los siglos que siguieron, el rectángulo mágico dominó la idea de la belleza en la arquitectura del hemisferio occidental. La Catedral de Notre Dame es un maravilloso ejemplo. Los pintores del Renacimiento conocían este secreto perfectamente. En la actualidad, el rectángulo mágico sigue presentándosenos en todas partes. Los pintores modernos han redescubierto la magia de estas proporciones. Aquí podemos ver que la proporción ideal existe también en las cosas animadas. Vaya, vaya, vaya. Este tipo de matemáticas, así me gustaría estudiarlo. Donald. Ya sabes, No, las proporciones ideales. no exactamente. No, me temo que no. Bueno, no todos podemos ser matemáticamente perfectos. ¡Ah, no! ¿Qué tal? Sabía que lo lograría. Bueno, ya que estás metido en el Pentágono, veamos cómo usa la naturaleza esta misma forma matemática. En la petunia, el jazmín estrella, la estrella de mar, la flor de cera. Podría decirse que en la naturaleza hay miles de miembros que pertenecen a la Sociedad Pitagórica de la Estrella. En toda la infinita variedad de formas de la naturaleza hay una lógica matemática. La proporción mágica se encuentra muy a menudo en los diseños en espiral de la naturaleza. Esta enorme profusión de formas matemáticas trae a nuestra mente las palabras de Pitágoras. Todo está regido por números y formas matemáticas. Sí, hay matemáticas en la música, en el arte, en todo. Y tal como los griegos lo adivinaron, las reglas son siempre las mismas. Bueno, Donald, ¿te gustó tu paseo? Listo. ¿Qué les pareció? Ya es un poquito más claro a qué me refiero con que es una aproximación. Si nosotros colocamos la espiral áurea en nuestro rectángulo, si recuerdan, mm, digo, lo voy a dibujar hacia mano alzada.
hacia algo así y termina en como en un recuadro, en una esquina, en un área cercana a las esquinas de nuestro rectángulo, son aproximaciones por lo mismo, por este acercamiento a donde inicia esa espiral áurea. Entonces, es una regla bastante atractiva, sencilla de aplicar y que nos ubica mucho hacia dónde tenemos que observar. Entonces, a menos de que haya una simetría y un equilibrio total en nuestra imagen, no es bueno centrar las imágenes, sino ubicarlas en estos tercios, ¿vale? Para que funcione. Muy bien, continuemos con la siguiente regla. Tenemos elementos repetidos. Ya hemos hablado mucho repeticiones, concentraciones, pues aquí ya nada más es como aterrizarlo. Es ver que repetir un elemento pues nos genera ritmo. Hablábamos también la vez pasada de la categoría de lo bello, en el que podemos sentir cierto placer visual o corporal o sensitivo al tener como esta belleza. El ritmo es lo mismo. El ritmo ayuda mucho a generar este placer. Es placentero una canción que nos hace mover el cuerpo, que nos hace bailar. Lo mismo cuando observamos y vemos un ritmo en los elementos, en cómo está acomodado, en la sistematización de la repetición, pues nos hace sentir bien ver eso. Entonces, ese es otro de los elementos compositivos que podemos trabajar, repetir elementos, repetir algo que tengamos para que llame la atención. Sin embargo, al igual que al estar escuchando un mismo ritmo, un mismo beat tanto tiempo, puede ser cansado, puede ser tedioso, puede ser aburrido después de cierto tiempo. También tenemos otra regla que es llenar todos nuestro espacio de elementos, pero haciendo identificar al objeto principal, lo cual hace que rompa el ritmo. Si yo tengo este conjunto de líneas y bueno, tenemos la imagen anterior, un conjunto de sillas que se repite una y otra vez y otra vez. Pero al momento de volver a enseñar otra foto de ritmo, tenemos línea, 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 línea. Va a llegar un momento en que va a ser tedioso ver como tanta repetición. Al momento de crear esta intersección con la persona, que además está en vertical, que rompe estas líneas diagonales, pues que rompe ese ritmo, crea un contraste y nos llama la atención. Brinca y nuestro cerebro dice, ¿qué está pasando? Ahí hay algo que me llama la atención. Entonces, sí hagamos ritmo, pero también juguemos con romper ritmo para que eso genere interés, genere una atención inmediata y no sea siempre lo mismo repitiendo sí, varios elementos. Hay algo bien interesante que se llama la repetición de las 3 veces. Esto es algo que, pues, la verdad me gustaría estudiar psicología para entenderlo un poco más. No creo que la vida me dé tanto para estudiar psicología, pero eh, esto se ha investigado tanto en la mercadotecnia, perdón, tanto en la mercadotecnia como en la actuación, el que repetir 3 elementos en un mismo espacio, en un mismo tiempo, puede ayudar a que la persona que lo observe lo retenga de mejor manera. Si ustedes van a una obra de teatro, ven una serie televisiva, ven una telenovela, ven algo y observan un personaje y ven que ese personaje repite 3 veces una acción, esa acción se nos va a quedar grabada y la vamos a asociar con ese personaje. Si ese personaje, por ejemplo, entra a escena y tira un jarrón y antes de salir va caminando y se tropieza. Y cuando cierra la puerta, tira algo, ya hizo 3 acciones torpes que va a hacer que sepamos que ese personaje es un personaje torpe, es un personaje que va a causar algo. Eso ayuda mucho también en la imagen a que nosotros tengamos 3 elementos que nos permitan eh, fortalecer o dar ese impacto visual a lo que queremos que realmente vean. Sí podemos llenar de elementos, sí podemos romper el ritmo con otro elemento, pero el hecho de que tengamos solo 3 elementos ayuda a impactar bastante. Entonces, rompe un equilibrio, no hay como par y par, 2, 2 o 4, 4, 1 y 1, sino hay un número impar que ayuda siempre a tener
como esa atención en esos elementos. Entonces, inténtenlo, jueguen con ello, repitan 3 veces un elemento y van a darse cuenta que van a tener cierta atención en esos elementos. Tenemos esta otra regla que se le conoce como espacio en blanco, espacio en negativo o espacio neutro, eh, que más que un color, una textura, a lo que refiere es que solo exista el elemento o el objeto que vamos a fotografiar. En este caso tenemos un escarabajo y del otro lado tenemos una flor. No sería lo mismo si el escarabajo estuviera entre plantas, flores, en un árbol, con la textura de una corteza, en la mano de alguien, sobre una fruta, en la basura, en el piso, porque hay más elementos que nos pueden llamar la atención. Lo mismo con la flor, si estuviera en un jarrón, si estuviera en una iglesia, si estuviera en un ramo de flores de una novia, no sería la misma intención, lo cual haría dar otro contexto y otra naturaleza de mensaje. Este Esta regla, esta es de las reglas que es un poco complicada de elaborar, porque, pues, contar una historia con un solo elemento a veces es un poco complejo, a veces es un poco complicado y puede ser algo que no sea tan sencillo hacer. Entonces, eh, pues, practíquenlo. De verdad, el espacio en blanco es una regla que a mí me gusta mucho trabajar, pero que no es nada sencilla, ¿vale? Vamos con la que sigue. Marcos naturales. Esta regla me encanta porque a mí me invita mucho a observar por la vida. No recuerdo si ya les había compartido que como fotógrafas, fotógrafos, tenemos que ir observando la vida, tenemos que ir viendo detalles. En la semana escuchaba que alguien decía que, ¿cómo decía? El detalle, en los detalles está el diablo o algo así. Y sí, tiene mucha razón. O sea, es decir, cuando uno observa esos detalles, eh, pueden ser muy buenos o pueden ser todo lo contrario. Pueden ser de mucha ansiedad, de no poder quitarlos, de siempre estar observando. Pero el hecho ya de observar nos ayuda mucho a encontrar todas estas particularidades. Entre ellas los marcos naturales. Un marco natural es cualquier espacio que enmarque una escena. Puede ser una ventana, puede ser una perforación, un hoyo, dos ramas juntas que permitan hacer un marco. Incluso ustedes pueden hacer sus propios marcos, cortar una hoja de papel, le hacen un hoyo en medio y se van por la vida y su cámara y empiezan a tomar fotos a través de ese hoyo. Enmarcando, eso es bien importante, enmarcando otra escena, no al hoyo, no le voy a tomar foto al hoyo, sino a través del hoyo para enmarcar una escena que esté del otro lado. Y llegamos a una regla de composición bastante buena, divertida, compleja, que es el color. Hemos hablado ya del color de la luz, el color de pigmentos, hemos hablado de tonalidades frías, tonalidades cálidas, la estrella del color, colores primarios, secundarios, contrastantes. Hemos hablado de un montón de formas de color. Aplican todas ellas aquí. Aquí aplica la forma en como ustedes quieran armar la paleta de colores que ustedes quieran ocupar, eh, es bien válido, porque eso les va a dar para ustedes esa variedad y diversidad de tonalidades en sus fotografías. Hablábamos, la verdad no recuerdo, eso de tener muchas clases no ayuda mucho a mi cerebro. Eh, bueno, les comento. Hay un director que se llama Wes Anderson, que tiene varias películas, entre ellas El fabuloso señor Zorro, Isla de Perros, el grandioso Hotel Budapest, eh, Un reino bajo la luna, bajo un rayo de luna, eh, ¿qué otro? Bueno, hasta ahorita son los nombres que me acuerdo. Y una particularidad de este director es que él maneja su paleta de colores muy específica, súper específica. Cada escena está planificada, no es, a ver, vamos a hacer, me gusta aquí el lugar y tomémoslo, sino él dice, no, mi escena tiene que ser en un lugar donde toda la tonalidad sea cálida. Y me buscan toda la paleta de colores y él genera su paleta y le dice, y quiero que estén estos colores. Y todo gira en torno a la paleta de colores que él tiene.
Si pueden ver sus películas, véanlas con atención, diviértanse, disfrútenlas, pero también analícenlas. Y ahora que conocen varios elementos de composición, de sintaxis, de elementos básicos del lenguaje visual, empiecen a analizar sus películas y van a ver que van a tener otra mirada, ya no solo de diversión, sino de artísticamente. Y bueno, regresando al color, pues esa es una forma de trabajarlo. Otra forma, vamos a ver también otro videíto, es a través de la psicología del color. Acá está, déjenme ver si compartí el sonido, sí. Entonces, vamos a ver este video sobre la psicología del color y ahorita platicamos. ¿Qué tal, juventud? Yo soy Fred Lamy, reconocido artista grafitero en un mundo paralelo. Esto es Casi Creativo y hoy te quiero hablar de... ¿Por qué será que cuando entramos a un banco de pronto sentimos un cambio de chip y de comportamiento? Sobriedad, silencio, cállese niño que estamos en el banco. O cuando vamos al súper, ¿cómo hacemos para escoger con seguridad una marca entre decenas? Esta misma y vamos para adelante. La psicología del color estudia el efecto que tienen los colores en la percepción y en la conducta humana, cosa que aprovechan muy bien las marcas comerciales para vendernos todos sus checheres y sus productos. Saben muy bien qué color poner y dónde ponerlo para causarnos el sentimiento que ellos quieran y hacernos picar. No somos conscientes de ello, pero incontables veces al día los colores de nuestro entorno moldean nuestros sentimientos y por tanto nuestras acciones. Por eso es importante dominar la teoría, o al menos conocerla. Así sabremos cómo colocar los colores en nuestro espacio para causarnos bienestar. Y también sabremos identificar cuando los demás quieran manipular nuestra percepción. Y ahora presento una pequeña guía de psicología del color en sketch animado, por supuesto. Estamos en Twitter esperando tus comentarios, Casi Creativo o Fred Forrito para que mandes tus saludos e ideas. Un abrazo muy fuerte y por aquí estaré la siguiente. Casi Creativo presenta... Psicología del color. Cuando lo que se quiere es llamar la atención, nada más efectivo que el color más intenso de todos, el rojo. Provoca emociones de vitalidad, sexualidad y peligro. Los automóviles rojos se asocian a conductores más agresivos y un traje rojo puede triplicar la cantidad de piropos gritados en la calle. Juega mami Andrea o Andrea Manso mi. Para encantar a los niños como un verdadero flautista de Hamelin utiliza naranja, color de la alegría y la juventud. Si el junior no te quiere comer bien, prueba a ponerle plato, cubiertos y vaso color naranja. Y hablando de estimular el apetito, pon amarillo en tu comedor o cocina para hacer gruñir esos estómagos. Pero cuidado, el amarillo cansa la vista y en cuanto terminen de comer se querrán ir. ¿Por qué crees que lo usan tanto en restaurantes de comida rápida? El chocolate o marrón simboliza la tierra, humildad y cercanía. Solo utiliza trajes marrones cuando quieras dar la impresión de ser humilde o causar empatía y pena en el jurado. El azul, como el mar o el cielo, transmite seriedad, confianza y tranquilidad. Es el color de muchos bancos y aseguradoras y el traje favorito de los políticos. No es de extrañar que una sobreexposición al azul cause fatiga o depresión. Verde es el color del dinero, de la riqueza y la naturaleza, dos cosas que afectan mucho a todas las personas. Pon verde en tu vida colocando plantas en tu espacio vital y de trabajo. Si fulanito no va al campo, que el campo venga a fulanito. Morado, el color de la realeza y el que más asociamos con la creatividad. Regala a tu esposa ropa interior morada para hacerla sentir como una reina y observa cómo aumenta la creatividad por las noches. Negro, la ausencia de todo color, simboliza el vacío, el dolor y la muerte, pero también simboliza el poder y la elegancia. Dato vanidoso, vestir de negro nos hace ver más delgados y más sofisticados. Y por último, blanco, la mezcla de todos los colores, símbolo de pureza, inocencia, limpieza y espacio. Si los médicos vistiesen de negro, no les dejaríamos abrirnos y hurgarnos las tripas, ¿a que no? Decora con mucho blanco para dar sensación de más espacio a tus espacios. Y recuerda que si no usas el poder del color en tu vida, el poder del color te utilizará a ti. Listo. Es bien interesante, a mí me encanta jugar con la psicología del color. Y si ustedes buscan en internet así, psicología del color o colores de las empresas o colores en marketing, van a encontrar cuadros donde les expliquen qué empresa tiene qué color
y asócienlo. Asócienlo por lo que decía de comida rápida, por ejemplo, McDonald's, Burger King, zonas de comida, ¿cómo se llama? El de los sándwiches, miau, miau, miau. Subway, que son amarillos, híjole, pues cuántas veces nos hemos quedado 15 horas en un McDonald's platicando, mientras que en lugares como un Starbucks, en un Sanborns, en restaurantes, cafeterías que son color verde, café, son más lugares que invitan a estar más tiempo ahí. Entonces, hay que ir analizando esto para que, como bien dice al final, que la psicología del color no te ocupe a ti, sino que uno la ocupe. ¿Ok? Muy bien, pues continuemos. Ya habíamos hablado también de esta, en la profundidad de campo. Se salvaron de un pequeño cuestionario en este momento. No, nada más era preguntarles si se acordaban qué era y cómo funcionaba, porque ya lo habíamos platicado un poco en cómo aplicaba la profundidad de campo. La profundidad de campo, no olviden, es la distancia que tenemos de enfoque desde donde está nuestro lente hacia atrás de nuestro sujeto o en el plano del sujeto. Podemos tener mucha profundidad de campo cuando tenemos todo enfocado, todo el espacio enfocado, o tenemos enfoque selectivo cuando solo uno de los planos está enfocado, como en esta imagen que tenemos enfoque selectivo, tenemos un solo plano, pero que además nosotros podemos decidir si queremos que sean las pinzas más cercanas a la cámara o las pinzas más lejanas. ¿Cómo obtenemos este efecto? Tenemos tres formas. La primera y la que hemos platicado, que es la que está en el diagrama del centro, es por la apertura de diafragma. ¿Se acuerdan que decía que mientras más abierto tengamos el estenopo o el diafragma, menor enfoque vamos a tener? Bueno, menor profundidad de campo, vamos a tener menos campo o vamos a tener solo un plano de enfoque, por lo que le vamos a llamar enfoque selectivo. Entonces, si yo necesito enfocar solamente a mi retrato, a mi sujeto, eh, pues le abro mucho el diafragma para que todo salga borroso menos la persona. Mientras que si estoy tomando una fotografía de una fotografía familiar en la que hay los sobrinos tirados, las abuelitas y las tías sentadas, los hermanos, tíos, primos en dos filas hacia atrás, pues no puedo tener enfoque selectivo, necesito tener profundidad de campo. Entonces necesito cerrar mi diafragma, ¿ok? ¿Cómo más se ocupa? Vamos a hablar primero del lado derecho, donde dice distancia al objeto fotografiado. Eso se refiere a la cercanía a nuestra cámara. Si yo acerco mi dedo hacia mi ojo, voy a obtener enfoque selectivo, porque lo que está más cercano a mi cámara o a mi ojo, lo que yo observo, se va a enfocar mientras que todo lo demás se va a desenfocar. Mientras más lejano esté el objeto de mi cámara hacia pues, el campo, hacia atrás, vamos a tener profundidad de campo. Entonces, esa es otra manera de trabajarlo si yo necesito acercarme. Más bien, si yo necesito profundidad de campo, me alejo del objeto, de la persona, o me puedo acercar si necesito acercarme, si necesito enfoque selectivo. Y la tercera, no voy a trabajar mucho en ella porque eso es para cuando tenemos cámaras con objetivos intercambiables, que es la distancia focal. La distancia focal refiere a qué tan amplio vamos a poder tomar nuestra foto. Si tengo distancias focales pequeñas, es decir, 35 milímetros, 28 milímetros, 14 milímetros, vamos a poder tomar fotografías de paisajes porque es un ángulo muy abierto, pero, no, tenemos mucha profundidad de campo. Por el contrario, si tengo distancias focales muy largas, 160 milímetros, 300 milímetros, es para fotografiar cosas muy lejanas. Denme un segundo. Es para fotografiar cosas muy lejanas, pero cierra mi campo de visión. Cierra mi campo de visión a, a un ángulo muy cerrado y me da muy poca profundidad de campo, es decir, enfoque selectivo. Un ejemplo muy claro es, piensen en las fotografías de deportes, cuando están las fotografías en los estadios, cuando están en lugares pues, que no me puedo acercar, vean cómo el único enfocado es el personaje
ya el deportista, la deportista, y todo lo demás está desenfocado, pero el espacio de toma es muy cerrado, solo es la persona, mientras que un paisaje está todo enfocado, pero tenemos ángulos de visión muy amplios. Esa es la tercera forma de obtener o de jugar con la profundidad de campo. Espero ahora haya quedado claro esto. Si no, repito, escríbanme al mensajero de la plataforma, escríbanme a mi correo y yo lo antes posible les responderé sus dudas, perdón. Muy bien. También tenemos otra regla de composición, otro elemento que es la perspectiva. La perspectiva es un elemento arquitectónico que nos ayuda a nosotros también a trabajar las imágenes para que no tengan solo esas dos dimensiones, sino podamos darle profundidad a la imagen, podamos dar esta perspectiva de profundidad, podamos dar esta intención de que no es solo un plano, sino hay varios planos dentro de nuestra imagen. Es importante identificar que dentro de ella necesitamos ubicar un punto de fuga. Un punto de fuga es aquel lugar, ya sea físico o imaginario, gráfico o imaginario, donde converjan todas las líneas que hay en nuestra imagen. Si todas mis líneas convergen, están un poco chuecas, pero todas convergen a ese punto, entonces tenemos un punto de fuga con líneas de fuga y por lo tanto perspectiva. Esto nos ayuda mucho, como decía, a darle profundidad a la imagen. Entonces jueguen con ella para que tengan estas imágenes muy interesantes, ¿ok? Vamos a la que sigue. Jugando con líneas, también nosotros podemos trabajar las líneas para dar flujo en las imágenes, para dar dinámica. Las líneas siempre nos van a dar una dirección en automático, nos van a dirigir hacia un punto. Entonces, tengamos cuidado para que esas líneas de verdad dirijan a donde queremos ir. Si queremos que vayan adentro de la imagen, pues nuestras líneas tienen que converger hacia adentro. Mientras que si queremos que salgan, podríamos hacerlo a través de las líneas. Entonces, ojo con eso, tengan cuidado. Porque como decía, la dirección siempre es importante. Vean la línea del piso. La línea del piso va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Sin embargo, la dirección del sujeto sí nos está dando una indicación hacia dónde va la persona. Si no estuviera la línea, posiblemente no tendríamos pintada una dirección, pero el hecho de cómo se está presentando ya el sujeto ya nos da esta dirección. Entonces, ojo con eso. También es importante, digo, remarcando un poco el nombre de la regla, también le llaman la regla de la mirada, que significa que para donde yo esté mirando, va a generar intención de que todos los demás volteen a mirar. Entonces, la mirada de la persona también nos indica hacia qué dirección va. Si estuviera volteando para el otro lado, entonces no nos importaría la dirección de su camino, sino la dirección hacia donde está volteando. ¿Ok? Entonces, ojo con esto, las líneas siempre van a darnos una dirección y nos va a ayudar a dirigir hacia nuestro objeto. Y finalmente, en cuanto a las reglas de composición, pues tenemos las líneas curvas. Ya hablamos de líneas rectas que siempre nos van bueno, en general en las líneas nos van a dar una dirección, pero también vamos a hablar de los tipos de curvas, de tipos de líneas. Las líneas curvas, pues son curvas que nos connotan o sugieren suavidad, dinamismo, movimiento, delicadeza, algo más suave, más soft. Mientras que una línea recta, una línea angular, es más dura, es más ruda, es más estática, más estable, pues no sé, genera cierta altiveza. Y esto puede ser aplicado en personas. Si yo necesito que una persona se vea con ciertos gestos de delicadeza, pues no voy a poner a una persona recta, derecha, con codos angulares, sino al contrario, pues le voy a decir, inclínate un poquito a la izquierda, ladéate un poquito, pon a lo mejor tus brazos más curvos, no pongas los dedos rectos, sino un poco dedos más curvos para que esto genere esta delicadeza. Entonces, las curvas no solo están
en nuestros paisajes, en nuestros lugares, sino también en las personas y nos pueden ayudar a eso. ¿Ok? Hasta aquí son las reglas de composición. Hasta aquí ya tenemos elementos que nos ayudan a organizar nuestros elementos, nuestros objetos dentro de la imagen. Pero también es importante ver en qué disposición vamos a poner nuestros elementos dentro del marco. Es decir, a esto le llamamos nosotros encuadres, lo cual es la forma en cómo voy a presentar este marco. Tengo marcos verticales, encuadres horizontales y encuadres diagonales. El cuadro vertical da una sensación de altura, una sensación de amplitud hacia lo alto. Estos generalmente se ocupan principalmente para retratos, se ocupan principalmente para personas o para edificios, cosas muy altas. Mientras que los horizontales, pues son planos, son amplios hacia los lados y esos nos ayudan mucho a cuando es un paisaje, porque ahí es más estático, es un poco más estable, nos dan una sensación de calma, de tranquilidad y de amplitud hacia los lados. Y tenemos el diagonal, que es un poco peligroso, ya que si se dan cuenta y lo perciben, se percibe movimiento, dinamismo, inestabilidad, no tenemos fija esa imagen, pareciera que todo se va a caer, que todo está de lado, o que el mismo fotógrafo se iba a caer cuando iba a tomar la foto. Entonces, hay que tener cuidado con eso para que pues nuestra imagen no cuente algo que no. Muchas veces nos emocionamos y en automático inclinamos el teléfono y está perfecto. El asunto es analizar nuestras imágenes y ver si realmente está funcionando ese encuadre a lo que estamos dando. ¿Ok? También es importante hablar de los planos, los tipos de plano. No es lo mismo encuadre que plano. Encuadre es la forma en cómo presentamos nuestro marco y el plano es la cantidad o la proporción que le vamos a dar a nuestro cuerpo humano y lo que vamos a mostrar de él. Tenemos 7 que son el plano entero. Voy a empezar desde el más amplio. El plano entero es aquel que muestra todo el cuerpo humano y parte del contexto. Tenemos plano entero o plano general. Y a partir de ahí vamos a empezar a dividir nuestros planos. ¿Ok? Y todo con base en el cuerpo humano. Voy a hacer aquí 3 líneas que nos van a ayudar a identificar el cuerpo humano. Entonces tenemos la mitad del cuerpo. Las rodillas son la mitad de la mitad. Y aproximadamente el pecho o por debajo de los hombros es la mitad de la mitad. Entonces, tenemos primero el plano americano. El plano americano, si se dan cuenta, está recortado por encima de las rodillas. Esta es una nota muy importante. Si ustedes van a cortar a una persona o van a mostrar una porción de una persona, no corten en las coyunturas. Las coyunturas suelen ser cortes muy rudos, muy violentos, se percibe mutilada la gente. Entonces, pues no es una recomendación hacer ese tipo de cortes para que no se vea tan grotesco, ¿ok? Entonces, regresando al plano americano o plano 3/4, ¿por qué 3/4? Porque estamos mostrando 3/4 partes del cuerpo. ¿Por qué americano? Porque eso se contrajo cuando salieron las películas de vaqueros, porque era la toma más común en la película de vaqueros, ya que en ese espacio es donde están las pistolas y se alcanzaba a ver toda esa acción. Entonces, plano americano, plano 3/4, funciona igual. Muestra de las rodillas hacia arriba, una porción bastante amplia del cuerpo, sin importar los pies. Después tenemos el plano medio, que si se dan cuenta es por las caderas o la mitad del cuerpo. Exactamente, el plano medio es medio cuerpo, ¿ok? Es un poco más cercano, ya es un poco más hacia lo personal, hacia características ya de la persona. Después tenemos el medio corto, que es un poco por encima o por debajo del busto o un poquito podría ser en algunos casos por encima del busto. Esto es importante también si es una persona con busto,
no cortar por en medio del busto totalmente, porque eso también se hace muy violento, hace un corte muy agresivo, muy mutilado. Entonces, por debajo del busto, puede ser en el diafragma, un poquito abajo, o por encima del busto, ¿ok? Después tenemos el primer plano, que es un poco más abajo de los hombros. O sea, aquí no es el cuello, sino es por aquí a mitad del pecho, por abajo de los hombros. Después tenemos el primerísimo plano, que ya nada más es solo la cabeza. Ahí sí es solo la cabeza. Ojo, no en el cuello el corte, sino o por encima del cuello o por debajo del cuello para que no sea violento este corte. Y finalmente tenemos el plano a detalle o el big close-up. Ah, bueno, el primer plano es un plano close-up y después tenemos el plano a detalle que es un big close-up. Este ya es de una sola parte del cuerpo, ya es algo a detalle del cuerpo, ya es así mostrando el ojo, la nariz, la ceja, la boca o algo. Esto es importante conocerlo porque si se dan cuenta en las imágenes, pues cada uno de los recuadros da una intención distinta. Nos da distintos contextos, nos da distintas intenciones, distintas emociones. En algunas puede haber misterio, puede haber, de hecho, lo ocupan mucho en las telenovelas cuando hay suspenso, que es oh, ¿qué acabas de decir? Que estás embarazada, tun, 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 y entonces le hacen el close-up y se queda ahí la cara, y luego le hacen big close-up a los ojos y los ojos de espanto, y la otra persona llorando, y todo eso ayuda a que contemos una historia. Entonces, es importante que los conozcan. Les pido, cuiden el hecho de si hablamos de planos o encuadres, pues de ser claros, porque aunque ya en la juerga fotográfica de pronto es como, sí, el plano vertical o el plano horizontal o un encuadre medio, un encuadre americano, se entiende, pero cuando uno habla, digamos, de manera correcta, pues se ve, esa persona sí sabe más, sí lo maneja. Entonces, nada más ojo con eso, ¿va? Y finalmente, ya para terminar el día de hoy, también es importante hablar de los ángulos de toma. Hablábamos de los ángulos de iluminación, ¿recuerdan? Que teníamos el cenital, el picado, contrapicado, nadir, normal, frontal, el lateral, etcétera, etcétera. Pues aquí recuperamos 5 de los ángulos que conocemos. Tenemos el cenital, que es la toma desde arriba. Ahí es con el celular, con el celular, con la cámara. Visto desde arriba, también le conocen como ángulo de pájaro, porque pues es como un pájaro estaría viendo desde arriba. Luego tenemos el picado, que va de arriba hacia abajo, acuérdense. Y no me acuerdo si por ahí comentaban que las selfies son en ese ángulo. Exactamente. Los ángulos picados son tomas que nos ayudan a nosotros a vernos más estéticos, que hacen al cuerpo más estético, porque lo que está más cerca de la cámara se ve grande y lo que está lejano se ve pequeño. Entonces, yo que soy robusto, que tengo panza, si quiero que no se me vea la panza, pues me tomo una foto de picada, porque entonces, ¿qué va a suceder? Mi cabeza se va a ver grande y conforme vaya alejándose mi cuerpo de la cámara, va a ir haciéndose pequeño. Entonces, mi panza ya no se va a ver grande y redonda, sino se va a ver más pequeña, más afinada e incluso hasta más estilizada. Entonces, esa es la razón por la que tomamos fotos selfies en picada, de arriba hacia abajo. Después tenemos la normal, que esa es la más común, la que más conocemos, no tiene ningún efecto, simplemente es la toma frontal con nuestra cámara. Luego, si seguimos bajando, tenemos el contrapicado. El contrapicado va de abajo hacia arriba y que aquí, por el contrario de la picada, nos hace ver con una altiveza, pero muy amplia. ¿A qué me refiero? Yo soy alto, mido 1,90 y cuando me tomo fotos de abajo hacia arriba, parece que mido 5 metros, porque regreso a lo mismo, estoy haciendo más grande lo que está cercano a mi cámara y lo que está lejano lo estoy haciendo más pequeño. Entonces, mi cabeza se va a ver muy pequeña, dando la sensación de que está muy lejana. Si ustedes analizan los spots políticos, ahora que el año que entra nos tocan elecciones, van a darse cuenta que puedo apostar, que todas las fotografías que les toman a los políticos son en contrapicada.
No sé si ustedes recuerdan cuando Felipe Calderón se parecía en sus spots, en su propaganda política. Ariel, no pensé que fuera pequeño el señor. Y el señor es pequeño, el señor mide 1,70 o menos de 1,70. Esto es porque en sus fotos las toman de abajo hacia arriba. Quizá no marcado para que se vea así gigantesco, pero sí se notaba que era alto. Entonces tenía cierto ángulo contrapicado que ayudaba a tener esta sensación de que era una persona alta, grande, altiva, poderosa, superhéroe, pues, bla, 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 lo que le quieran poner. ¿Ok? ¿Qué desventaja tiene? Que pues claro, si yo me la tomo, está cerca mi panza, entonces mi panza se va a ver así como si trajera un hula hula, mientras que mi cabeza se va a ver chiquita. Entonces voy a parecer payaso de circo con una hula hula gigantesca en el abdomen, mientras una cabeza chiquita está por encima. Entonces, ojo con eso. Y finalmente tenemos la nadir, que como nuestra iluminación fotográfica, tenemos la nadir que es de abajo hacia arriba. Ahí sí es totalmente con la cámara hacia arriba y no, pues no hay más que pues, o pararse por encima o brincar o acostarse en el piso y tomar fotos hacia arriba. Y vamos a agregar una sexta, perdón, es que había una arañita aquí en mi tele. Vamos a agregar una sexta, que es la toma de gusano. El ángulo de gusano, o bueno, hay quien le llaman de hormiga o de insecto, refiere a que a nivel de piso voy a poner mi cámara de manera frontal, de manera normal, pero a nivel de piso. Y esto nos va a dar una sensación de tomar una fotografía desde lo pequeño hacia la grandeza del mundo. Tómenla, experimenten, pongan un pie, pongan una persona, bajen su cámara, pónganla desde abajo, desde cualquier nivel, sea el piso, sea una mesa, sea una referencia, y tomen esa foto y vean cómo cambia la perspectiva del mundo. Invitación, otra más, profe, ya tienen como 40 invitaciones, sí, otra invitación más. Cambien su ángulo de toma. Ya no saquen su teléfono y a nivel de ojos, sino ahora por encima, por abajo, desde el piso, levanten una mano, brinquen, agáchense en cuclillas, cambien su ángulo de visión. Ya como fotógrafas, como fotógrafos, nuestra visión es completamente distinta. Ya no vemos igual. Desde que empezamos a observar detalles hasta que empezamos a tomar fotografías bien distintas en ángulos bien distintos. Entonces, hagan eso. Cambien su ángulo de visión, cambien su forma de ver el mundo y créanme que sus fotos lo van a demostrar. ¿Ok? Muy bien. Pues esto es la presentación de hoy. ¿Listo? Esta es la sesión de hoy. Repito nuevamente, si hay dudas, si hay comentarios, escríbanlos en el mensajero de la plataforma, escríbanlos por correo y yo lo contestaré lo antes posible para que las dudas no se queden. La verdad los extrañé en estas 2 sesiones grabadas. ¿Quién esto va a quedar grabado y va a quedar? Yo no lo dije, me acaban de hackear, yo no lo dije. Nada, es broma. Sí, extrañé la interacción, extrañé platicar con ustedes. Y bueno, pues el viernes ya nos veremos en la sesión normal. Ahí sí, ahora sí estaremos interactuando, estaremos platicando. Les comparto, una compañera me pidió extensión para sus trabajos, entonces tienen hasta el próximo domingo 28 para entregarlos. De todos modos, yo esta semana empezaré a revisar los que ya subieron. Y pues bueno, creo que por ahorita ya terminamos y pues nos estamos viendo. Cuídense, bonita semana. Bye.